yo le voy a hablar hoy acerca, el título de este mensaje es Camino voy a Canaán. Hace muchos años atrás había un corito y todavía está ahí, se sigue cantando y sigue manteniendo la unción, Camino voy a Canaán. Y si la iglesia no va, tiene que ir. Y le voy a hablar de las 3 fases de Israel, camino a Canaán. Ahora quiero que tenga en mente qué significa camino voy a Canaán. Porque recuerdan, Canaán era la tierra que Dios había prometido a los hebreos. La tierra no la buscaron ellos, no la diseñaron el pueblo de Israel. Es más, ni siquiera sabía lo que había allí. La Biblia dice que Abraham, cuando Dios lo sacó como primicia de lo que iba a entregarle esa tierra, dice que salió sin brújula, o sea, salió, dice la escritura en hebreo, sin saber a dónde iba. Y por darle alguna pincelada, el primer territorio que los hebreos tuvieron en la tierra de Canaán o en Israel, ahora, fue la cueva de Macpela, que es donde murió su esposa, y allí la enterró y la compró por precio, aunque todavía tenían que pasar cientos de años para que Israel saliera de Egipto y conquistara Canaán. Pero lo que le quiero decir es que Canaán significa la tierra que Dios preparó para su pueblo. La tierra donde fluye leche y miel fue diseñada por Dios. Ese territorio de Israel fue el territorio que Dios eligió para que los hebreos entraran. Habría mucha tierra, mucho lugar donde podían ir, pero Dios, por muchas razones, eligió Canaán para que los hebreos tuvieran esa tierra por heredad. Entonces, ¿qué significa Canaán para nosotros? El lugar del propósito, del destino, de los sueños de Dios para nosotros. ¿Alguien me está siguiendo? Déjeme que le pongo base, después le voy a poner fuego. Así que hay una Canaán para nosotros también. Y no es solo un lugar territorial, sino que hay un lugar de propósito, hay un lugar de destino, hay un lugar de bendición que Dios de antemano ya preparó para nosotros, dice la Biblia. Porque Dios preparó obras, escuche bien esto, si no, no va a entender el mensaje. Dice la Escritura que Dios preparó obras de antemano para que andásemos en ella. Es decir, Canaán no la eligieron los hebreos, sino que Dios dijo: quiero que vayáis a esa tierra donde fluye leche y miel, porque esa es la tierra de vuestra heredad. Es decir, esa es la bendición que yo tengo para vosotros. Y Dios también ha preparado bendiciones para nosotros, que en esta mañana le vamos a llamar Canaán. Vamos camino a Canaán, camino a nuestro propósito, camino a nuestras bendiciones, camino a nuestro llamado, camino hasta el lugar donde Dios nos va a potenciar. Ahora, hay 3 fases en camino a Canaán. Número 1, la liberación de Egipto. Número 2, el desierto. Y número 3, viviendo en la tierra de Canaán. Y le quiero hablar rapidito de eso. ¿Recuerdan? En la primera fase, la liberación de Egipto, 400 años de esclavitud. Y cuando el pueblo hebreo está por 400 años de esclavitud en Egipto, está sin propósito divino activado, porque ahí no hay propósito, sencillamente porque el propósito divino del esclavo está en stop. Su trabajo y sus dones y las construcciones que ellos hacían precisamente eran sus dolores, su prisión, su angustia, porque vivían oprimidos, deprimidos y suprimidos. Así, cuando estaban en esclavitud, el propósito divino estaba detenido y estaban oprimidos y suprimidos. Yo quiero decirle que cuando se vive en esclavitud, ellos estaban en una esclavitud física porque los egipcios los tenían como esclavos. Pero cuando estamos en una esclavitud espiritual, es decir, cuando vivimos en pecado, en desobediencia, fuera de Dios, no importa si usted viene a una iglesia o pertenece a una denominación o cualquier persona famosa es su pastor, eso da igual, porque eso no le va a hacer libre del pecado. Cuando alguien realmente vive en pecado, su propósito está en stop, está parado, va a construir ladrillos, va a tener dones, es decir, va a trabajar,
va a emprender, va a hacer 1000 cosas, pero las cosas no te van a salir bien, porque precisamente eso va a ser tu dolor y tu sufrimiento, porque vivir en esclavitud no solamente te paraliza el propósito divino, sino que te suprime, que te oprime y que te deprime. ¿Alguien me está escuchando? Así que así era la vida de aquellas personas, desconectados del propósito divino y atados en un lugar llamado Egipto, donde todos eran esclavos. Pero una promesa divina es más poderosa que el lugar donde nos encontramos. Alguien tiene que responder a esto. Vamos, levante su mano conmigo y diga: una promesa divina es más poderosa que el lugar donde me encuentro. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios si le cayó la revelación. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Oprimido por uno de los pueblos con el mayor ejército en aquel tiempo. Era imposible que fueran liberados. Era imposible que se volvieran contra Egipto. No tenían el material bélico, ni la estructura bélica, ni el poder bélico para luchar contra ellos. Sin embargo, en Éxodo capítulo 3, verso 8, Dios dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra donde fluye leche y miel. Porque una promesa divina es más poderosa que el lugar donde te encuentras. No me importa si estás en esclavitud, no importa si ahora estás pasando por momentos difíciles, malos. Si el enemigo te ha dicho: no hay quien te saque de este lugar, tu vida no va a cambiar, porque por los últimos 15, 20, 10, 12 años ha estado así. No vas a poder salir de la religión, no vas a poder salir del pecado, no vas a poder salir de ese matrimonio que se ha roto. Tu vida es un caos. Eso es lo que estaba viviendo Israel. Pero Dios dijo: te voy a sacar de esa tierra y te voy a meter en la tierra donde fluye leche y miel. Y yo tengo esa palabra para ti en esta mañana. Dios te va a sacar de ese lugar. Dios te va a sacar de esa opresión. Dios te va a sacar de ese sufrimiento. Dios te va a sacar de esa familia disfuncional. Dios te va a sacar de la pobreza. Dios te va a sacar del dolor. Y alguien puede decir: pero pastor, no conoce mi situación. Tienes razón, no conozco tu situación, pero conozco al Dios que maneja las situaciones. Y una promesa divina es más poderosa que el lugar donde te encuentras. Vamos, alguien tiene que responder a esto. Alguien se tiene que emocionar por lo que dice la palabra. Y Dios es contrario a los hombres. Los hombres te saludan y te aprueban una vez que has sido bendecido. Pero cuando no tienes nada, cuando estás en el último lugar, nadie apuesta por ti, porque nadie va a apostar por el caballo perdedor. Sin embargo, Dios es al contrario. Cuando estás solo, cuando estás vacío, cuando no tienes nada, lo más que puedes pedir de alguien es que te salude, porque ni eso. Y cuando hablan, ya lo decía yo, no iba a llegar a nada. Ya lo decía yo, nunca iba a salir de ahí. Pero cuando Dios te bendice, vienen, te abrazan y te dicen: yo sabía que Dios te va a bendecir. Es más, Dios te va a bendecir más que estás bendecido. Ahora es muy fácil dar esa profecía. Es muy fácil creer en alguien cuando ya ha cumplido todas las expectativas. Pero Dios no es así. Porque Dios siempre da promesas cuando somos esclavos. Dios nos da la buena noticia mientras aún estamos viviendo la mala experiencia. Dios nos habla de la cima cuando estamos en el pozo. Dios nos habla de victoria y de prosperidad cuando apenas tenemos para comer. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que sabe el futuro. Ese es el Dios que tiene bendición para ti. Ese es el Dios que sabe que si tú eres capaz de abandonarte en sus manos, Dios tiene anticipadamente
obras de bendición para que andes sobre ella. Y yo vengo a decirte que si estás en el pozo, si estás pasando una mala experiencia, si estás viviendo hoy decadencia espiritual o física o financiera, si estás pasando por el día gris, por el momento difícil, por las lágrimas que nadie conoce, vengo a decirte de parte del Espíritu de Dios que tus mejores momentos van a comenzar a llegar, que no importa que estés en el pozo, porque a ti te espera el segundo lugar de Egipto, que no importa que estés pasando esa mala experiencia, porque lo que viene es la gloria y la bendición de Dios para sus hijos. Dios tiene lo mejor para ti y para ti y para ti. Hoy quizás estás pasando ese mal momento y lo ves difícil y es imposible, pero Dios le dijo a los hebreos cuando eran esclavos, cuando no tenían nada, cuando todo estaba roto, Dios le dijo: os voy a sacar de esa tierra y os voy a poner en una tierra buena, en la tierra donde fluye leche y miel. Y esa es la palabra de Dios en esta mañana. Viene la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de bendición, los sueños de Dios para tu vida. Vamos, denles aplauso fuerte. Yo pensaba que iba a estar más animado de ver a su pastor predicando. Y la promesa viene para hacer nacer la visión y activar la fe. Para eso viene la promesa de Dios. Y Dios les iba a libertar, porque el sueño de Dios era Canaán, la tierra donde fluye leche y miel para los hebreos. Y en la liberación, escuche bien, en el proceso de la liberación, ¿qué tenían que hacer los hebreos? ¿Tenían que pelear? ¿Tenían que luchar? ¿Tenían que ponerse los más sabios? No. En la liberación no hicieron nada. Dios dijo: os voy a liberar. Y el que libera es Dios. No tenéis que hacer nada. Porque en la liberación no está el hombre. En la salvación no entra el hombre. Ni entra ni puede. Y Dios mandó plagas, ranas, moscas, sangre, fuego, granizo, oscuridad, muerte. Y fueron liberados. ¿Lo recuerdan? Lea la historia. No hicieron nada. Porque la liberación, la salvación, siempre es milagrosa y además por pura gracia. Es Dios buscando al hombre. En la salvación, se lo voy a poner de esta manera: la religión es el esfuerzo de Dios, la religión es el esfuerzo del hombre buscando a Dios. Pero la salvación es el esfuerzo y el sacrificio de Dios buscando al hombre. Por eso en la salvación no hay lugar para el hombre. En la salvación el hombre no hace nada, ni ha hecho nada, ni puede hacer nada, porque la salvación es por pura gracia. Si estamos aquí, no es porque somos los mejores. Si estamos aquí, es porque somos los peores, los más pecadores, los que no merecemos nada. Y pastor, ¿por qué lo sabe? Porque la Biblia lo dice, que éramos enemigos de Dios, que éramos pecadores, que seguíamos la corriente de este mundo. Si usted está aquí, no es porque ore, ni porque ayune, ni porque diezme, ni porque pertenezca a una o a otro lugar. No, si usted está aquí y ha sido liberado de todo lo malo que teníamos en nuestro corazón, es por pura gracia. No ha tenido que hacer nada. Esa es la gracia de Dios. No lo merecemos, no lo podemos conseguir, estamos incapacitados para recibirlo, pero Jesús en la cruz del Calvario pagó por tus pecados, derramó hasta la última gota de su sangre para que hoy estuvieras aquí. Por eso en esta casa son bienvenidos todos, y cuanto más pecadores sean, mucho mejor, porque donde abundó el pecado, la Biblia dice que sobreabundará la gracia. Si estamos aquí es por su gracia y por su misericordia. Así que no hicieron nada. ¿Lo recuerdan? Salieron de Egipto maravillados porque Dios los liberó de aquella opresión. Pero ahora llega la fase número 2. Salen de Egipto. ¿Y alguien me puede decir dónde iban
de camino el pueblo de Israel? ¿No saben dónde iban? Lo acabamos de decir. Iban a Canaán. Diga conmigo Canaán. No, así no se lo cree nadie. Diga Canaán. Ahí iba Israel. Y ahora, esta es la pregunta. ¿Por qué no los llevó Dios directamente a Canaán, que era la tierra donde fluye leche y miel? No les lleva directamente a Canaán, sino que tienen que pasar por el desierto. Había que pasar necesariamente por el desierto, lo que era una travesía, dicen los que estudian, más o menos de 40 días, se prolongó por 40 años. ¿Por qué? Y esto se ha predicado hasta la saciedad. Porque fue fácil sacar a los hebreos de Egipto, pero iba a ser muy difícil sacar a Egipto de los hebreos. ¿Por qué no los llevó directamente a Canaán? Porque eran gente libre, pero con mentalidad de esclavos. Habían sido liberados, pero no sabían vivir en libertad. Porque la liberación no es libertad. La liberación te prepara para la libertad, pero no es libertad. La liberación es liberarte de lo que te oprime, de lo que te ata, de lo que te daña. La libertad es tener la facultad, el conocimiento y el corazón correcto para vivir en la libertad en la que Dios nos ha hecho libres. Así que Israel, o los hebreos, mejor dicho, fueron liberados, pero tenían y continuaban con su mente de esclavo, porque lo más importante es un cambio de mentalidad y no un cambio geográfico. La gente cree que si se va a otro lugar, a otro país, que si se muda de casa, que si se va a otra iglesia, su vida va a cambiar y todo va a cambiar. Y yo te digo, y te lo digo por propia experiencia, y te lo digo también por la palabra de Dios, que los lugares geográficos no traen cambio ni en el interior, ni en el espíritu, ni en nada. Cambias de lugar, pero sigues siendo la misma persona, porque si no hay un cambio de mentalidad, si no procesas tus pensamientos, si no hay un cambio de naturaleza, eres la misma persona, pero en diferente lugar. Por eso hay gente que está un tiempo en una iglesia y se marcha porque no aguanto esa iglesia. Mi problema era la iglesia. Y vais a otra iglesia y los primeros meses está bien, pero al final continúa haciendo lo mismo. Y una iglesia y otro lugar y en otro país y en otra forma. Y la vida son siempre iguales, porque no necesitamos tanto un cambio geográfico, necesitamos más un cambio de mentalidad. Que Dios pueda transformar y cambiar nuestra mentalidad para no solamente vivir o ser liberados, sino saber vivir en libertad. Vamos, denle un aplauso fuerte si lo cree. La experiencia en el desierto del Sinaí se caracteriza por la divina providencia de Dios. En Éxodo 16:4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y aquí yo estaré delante de ti. Éxodo 17:6, delante de ti, y allí sobre la peña de Oret golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y en Deuteronomios 8:4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Así que había una providencia de Dios, una provisión continua. La ropa crecía con los niños, no se envejecía. Era como que cada día le ponían una ropa nueva, un poquito más grande, de otra talla, milagrosamente. Llovía pan, carne del cielo, y de la roca salía agua. Pero a pesar de tener agua, carne, pan, vestido, calzado, aire acondicionado por el día, con la nube, calefacción, con la columna de fuego por la noche, a pesar de tener todo eso, estar en el desierto realmente determina que todavía eran inmaduros. Por eso es que tuvieron que estar 40 años en el desierto, porque no habían madurado. Habían salido de Egipto,
habían dejado de ser oficialmente esclavos, pero tenían una mentalidad de esclavo. Aunque eran libres, vivían como esclavos. Y si hay algo que a Satanás le sale bien, es mantener a gente libre, o mejor dicho, hacer que gente libre que ha sido liberada por Dios todavía mantenga una actitud de esclavitud. Cuando Abraham Lincoln ganaron la guerra y lucharon entre los confederados, lucharon entre ellos para la libertad del pueblo de color, muchos, mire, se gastaron millones de dólares, murieron miles de personas en esa guerra, asesinaron al presidente Abraham Lincoln, solo por conseguir todo eso. ¿Y saben qué? Después de eso, hubo mucha gente de color que cuando los liberaron, decidieron seguir esclavos porque decían, ¿dónde vamos a ir? Y muchas veces en las iglesias pasa eso. Dios nos ha hecho libres de todo el poder del pecado. Dios en la cruz del Calvario nos dio salvación, pero también nos dio victoria. Y no solo nos dio victoria, sino que nos dio los recursos para poder vivir en libertad. Y sin embargo, tenemos mucha gente sentada en las iglesias por años que son libres, pero que continúan con una mente de esclavos. Todavía viven en la esclavitud de la religión. Todavía viven en los métodos y en las normas. Todavía hay gente que cuando es bendecida se siente mal porque cree que no lo merece. Todavía viven con tradiciones, con culturas, con cosas que no agradan a Dios, ni tampoco hacen la vida más fácil. Y no les predico de libertinaje, no les predico que cada uno pueda hacer lo que quiera. Podemos vivir en los principios de Dios, porque hacer lo que uno quiera no es libertad. La libertad comienza cuando comenzamos a ver la vida como Dios la ve, y cuando aplicamos los principios de Dios en nuestra vida. Esa es la verdadera libertad. Pero hay gente que todavía es esclavo en su matrimonio, esclavo en su relación con los demás. Todavía vive en orgullo, en ira, en contienda, en mentira, en pecado. Dios te hizo libre, pero tú continúas con una mente de esclavitud. Pero en esta mañana Dios ha venido para decirte que si aún estás en el desierto es porque eres inmaduro, porque el desierto es la etapa que te está preparando para la libertad. Pero muchos murieron en el desierto y otros pasaron del desierto a la tierra prometida. No mueras en el desierto, no mueras en la inmadurez. Todos hemos tenido y tenemos que pasar un proceso, pero pásalo, aprende la lección, quita lo que te estorba, cambia tu mentalidad, aplícate la liberación y pasa de ser liberado a vivir en libertad, porque la verdadera libertad es conocer la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es Jesús, y cuando le conoces, entonces puedes vivir plenamente en libertad. Vamos, darle un aplauso fuerte a Dios por eso. El desierto es el lugar para madurar, para cambiar tu mentalidad. Es el entrenamiento y la preparación para que puedas entrar en Canaán, el destino de Dios para ti, la bendición elegida. Pero no importa cuántas promesas tengas de Dios, porque Dios no te las dará hasta que no estés preparado para recibirla. ¿Me está escuchando o no? Escuche, que la tierra era para ellos, pero no estaban preparados, por eso estaban en el desierto. Y el desierto no se puede esquivar, porque para que alcances la bendición que Dios tiene para ti, Dios te tiene que preparar. El desierto es la etapa de preparación. ¿Recuerdan a José? ¿Lo recuerdan? Tenía la bendición de Dios, el sueño de Dios, el lugar elegido por Dios, pero tenía que pasar por el pozo, tenía que pasar por la casa de Potifar, tenía que pasar por la cárcel para preparar su corazón. Lo que no es normal o lo que no interesa es que te mueras en el desierto,
Porque no todos los que salieron de Egipto, no todos los que fueron liberados pasaron a Canaán. Solo de 20 años para abajo pasaron. Los demás no se transicionaron, no hicieron la transición, no hicieron ese cambio, o más que cambio, transición, desde el lugar viejo hasta el lugar nuevo. Lo que hay en el medio es una transición. Nuestras mentalidades, nuestra manera de pensar nos ha llevado hasta aquí. Y gloria a Dios por ello. Pero para lo que viene nuevo de Dios, no podemos seguir con las mismas mentalidades, con los mismos sacrificios, con los mismos esfuerzos, con la misma manera de pensar. No. Y esto va para los líderes. No. Que hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué? Porque hubo una transición en nuestra vida y nos llevó hasta aquí. Pero para lo nuevo de Dios tenemos que seguir transicionando, porque Dios se renueva cada día. Dice la Biblia que son nuevas sus misericordias. Lo que quiere decir es que constantemente de Dios salen cosas nuevas y maravillosas. No podemos vivir con las glorias del pasado ni con métodos del pasado. No, la escritura no cambia, los principios no cambian, pero hay formas y maneras en las que Dios actúa y las que Dios hace. Y si hay algo que la iglesia necesita y que el pueblo necesita, no es vivir por lo que Dios dijo, sino vivir por lo que Dios está diciendo aquí y ahora. ¿Qué es lo que quiso Dios el año pasado? Ya no es tan relevante. Lo relevante es qué quiere Dios para hoy. ¿Qué quiere Dios para mañana? ¿Hay alguien que lo puede entender? ¿Hay alguien que puede estar al filo de la revelación? Lo que Dios está diciendo es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios. Diga algo. Adórele. No voy a poder terminar por el tiempo, pero apunte todo esto que es importante. Si todavía estás en el desierto, es porque no estás preparado para entrar en Canaán. Y si usted no está preparado para recibir lo que Dios tiene, Dios no se lo va a dar nunca. ¿Alguien puede entender eso o no? Levante su mano conmigo y diga: si no estoy preparado, no puedo recibir las promesas de Dios. Y mucha gente a mí como pastor me dice: pero pastor, yo llevo 20 años. Perdónenme, lo digo en modo broma, pero y ese desgraciado acaba de venir y Dios le da todo. Es que aquí no se consiguen las cosas por los años que vengas. Aquí se consiguen las cosas por la medida de la aplicación de la palabra de Dios en tu vida. Hay gente que lleva 20 años y está todavía aprendiendo a E.I.O. Y hay gente que en 6 meses ya pasó mucho de curso. Esto no es una paga vitalicia. Esto no es una herencia que nos dejaron nuestros abuelos. No, aquí hay que pasar por el fuego, uno a uno, a golpe de buen martillo. Hay que pasar el examen. ¿Cómo mido el crecimiento? En la medida de la aplicación de la palabra de Dios en mi vida. Y hay gente que cree que por llevar muchos años tiene derecho a ocupar ciertos lugares. Y no es así. Porque si no estás preparado, no tenían mayor derecho los más ancianos que salieron de Israel que los jóvenes que nacieron en el desierto. Porque hubo jóvenes que nacieron en el desierto, nunca pasaron la esclavitud y sin embargo disfrutaron de la tierra prometida. Pero los ancianos, los que llevaban toda la vida en esclavitud sirviendo a Dios, los que entre comillas pagaron el precio más alto, ninguno pasó, solo Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Y si no estás preparado, da igual los sueños que tengas. Si no te preparas, si no dejas que la palabra de Dios te dé forma, si no eres la piedra de la cantera cortada a la medida exacta en la que Dios te va a colocar en el templo, sencillamente no vas a entrar. No vas a poder ocupar el lugar de destino. No vas a poder activar tu propósito. No vas a poder llegar a conseguir todo lo que Dios tiene para ti. Pero el problema de Dios no es dártelo. El problema de Dios eres tú, porque no te preparas, no te dejas moldear, porque te amas más a ti mismo que a la voluntad de Dios, porque antepones tus deseos, tus placeres, tus metas y tu yo antes que la voluntad de Dios. Y así
Dios se quedará con todas esas bendiciones para entregárselas a la próxima generación que esté dispuesta a ser moldeada, a ser expuesta y a entrar en los planes y en los diseños y en los propósitos de Dios. Por eso en este mensaje te digo, no mueras en el desierto. En el desierto no es un lugar ni para vivir ni para morir. Es un lugar para prepararte y para madurar. Vamos, denles aplauso fuerte a Dios. Porque Dios no va a confiar en gente que nunca madura, irresponsable, que no conoce la Biblia ni los principios de Dios, caprichosos, sin sometimiento a la autoridad. No pueden enfrentar una presión espiritual, ni combatir con las dificultades de la vida, que constantemente necesitan a alguien que los esté cuidando, que cuando las cosas no salen como quieran, lo único que tienen es murmuración, queja, crítico. Son discípulos de alto mantenimiento. Tienes que invertir mucho en ellos y no hacen nada. Sin embargo, hay otros que con un saludo, con un Dios te bendiga, con unas manos levantadas y una oración, con un pequeño consejo, son capaces de conseguir mucho más que otros que por durante 20 años, 10 años, 15 años han estado a tu lado, te han escuchado, has orado, los has liberado, los has bendecido y no han conseguido nada, porque son gente que no van a madurar, que no quieren madurar. Y solo hay una cosa: los que tenían que entrar, entraron, y los que no, ahí están sus lápidas o sus tumbas en el desierto, porque no nos podemos parar por nada ni por nadie. Vamos camino a Canaán, vamos camino a los diseños y a los propósitos de Dios. El que quiera que nos acompañe, el que quiera correr al nivel que vamos, bienvenido sea. Pero los que no tenemos tiempo ni para enterrarlos, no tenemos tiempo ni para llorarlos. ¿Saben por qué? Porque vamos camino a Canaán. Y esta iglesia va camino ¿a dónde? A los propósitos de Dios, a los diseños de Dios. Si estamos aquí es porque hemos corrido. Si estamos aquí es porque hemos sido transformados. Si estamos aquí es porque no nos paramos ante los que dijeron no se puede, es demasiado, no lo vais a conseguir. No somos del desierto, estamos diseñados para entrar en Canaán. Vamos, alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que batir sus palmas, alguien tiene que decir: yo voy camino a Canaán. Mire lo que le voy a decir. Es mucho más fácil vivir en esclavitud que vivir en libertad. Y se lo voy a demostrar. Quiero que aprenda esto. Es mucho más fácil vivir en esclavitud que vivir en libertad. Es más, hay gente que está acostumbrada a la esclavitud. En la esclavitud no tienes que preparar desayuno, no tienes que tener agenda, no tienes que tener despertador. En la esclavitud no tienes que decir qué me pongo hoy, qué no me pongo hoy, dónde voy. ¿Saben por qué? Porque tus recursos, porque tu tiempo, porque todo está planificado según el faraón para que hagas ladrillos. No tienes que pensar, no te tienes que esforzar. Si no te despiertas, no te preocupes, el látigo te va a despertar. Te va a decir qué puedes hacer, qué no puedes hacer, dónde puedes ir, dónde no puedes ir. ¿Cuánto tiempo tienes que estar trabajando? Hasta de sol a sol. Y tendrás, lo puedes leer en la Biblia, algunas oraciones a Jehová. Te dejarán celebrar tus oraciones, pero a la mañana siguiente tienes que volver a hacer ladrillos. Y el propósito tuyo de las siguientes generaciones ya está gastado por Faraón, porque ya te ha diseñado tu propósito y el propósito de tus hijos y el propósito de tus nietos. Es hacer ladrillos, hacer pirámides y trabajar. Te van a dar comida, te van a despertar, te van a poner toda tu agenda, lo que tienes que hacer. Te levantas, desayunas, cortas la paja de
del campo, la traes, haces barro, haces ladrillos, construyes y vuelta a empezar. Y a veces la gente le es más fácil que alguien tenga que ir detrás de él. Oye, no puedes ir a este lugar, no puedes ir al otro lugar, eso que haces es malo, eso que haces es pecado, y todo el tiempo con el látigo. Aquí no hay capataces, aquí no hay esclavitud, aquí hay libertad. Levántate a la hora que quieras, haz lo que quieras y vete donde te dé la gana, porque nadie te va a perseguir. Pero las consecuencias las vas a acarrear tú, porque ahora tienes que aprender a vivir en libertad. Ahora no hay látigo. Si te duermes, si no te pones el despertador, no vas a ir a trabajar al lugar que tú elijas. Y si no trabajas, no va a haber comida. Si tienes malos hábitos, vas a tener una vida mediocre. Por eso vivir en libertad no es para todos. Vivir en libertad, cuando nadie va a estar detrás de ti si pecas o no pecas. Porque aquí nadie te va a obligar a que peques o dejes de pecar, a que ores o dejes de orar. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque somos maduros. No lo hacemos porque alguien esté detrás de nosotros con un látigo. No lo hacemos porque alguien nos vaya a disciplinar o nos vaya a quitar de un lugar. No, si lo tienes que hacer, hazlo porque sabes vivir en libertad y dependes de Dios. Yo no peco no porque voy a ser disciplinado, sino porque sé que eso es una ofensa a Dios. Eso es saber vivir en libertad. Yo no hago esto no por miedo a las consecuencias de alguien, sino porque le amo, porque tengo el temor de Jehová y no quiero perder la comunión con Él. Por eso hay gente que necesita látigos, que necesita capataces, pero esta casa no. Esta casa sabe vivir en libertad, sabe ponerse el despertador a las 7 de la mañana y ir a trabajar. Y hablo espiritualmente, sabe orar, sabe ayunar, no necesito que nadie me lo mande. Saben servir, porque lo que hacemos, lo hacemos en el pleno uso de nuestras facultades físicas, mentales y espirituales. Lo que hacemos, lo hacemos por Dios y lo hacemos para Dios. Alguien le tiene que aplaudir a Dios. Qué pena que no hay tiempo para más, pero escuche. Ese tipo de espíritu no te va a permitir entrar en Canaán, porque la promesa de Dios exige preparación. Y ya se lo he dicho antes, se lo voy a volver a repetir. Dios nunca nos dará aquello nunca nos dará aquello para lo que no hemos sido preparados. Dios no te puede colocar en lugares prominentes, no te puede poner en lugares que tú crees que estás preparado, pero que no es lo que tú creas. Es Dios cuando dice ¡pim! Sonó el horno, ya está hecho, o hay que darle la vuelta porque todavía está muy crudo. El profeta dice: hazme una torta cocida y voltéala, porque a veces estamos hechos por un lado pero crudos por otro. Eres fuerte en unas cosas y eres débil en otras. Te ven en la parte que eres fuerte y gloria, no hay quien lo aguante, sirve, adora, canta, es un comodín. Pero la otra parte, tranquilo que Dios te va a dar la vuelta. Cuando alguien te ofende, cuando tienes que perdonar, cuando alguien viene con más talentos que tú y ocupa el lugar que te crees que es tuyo porque a ti ya lo tienes ahí para siempre. No, Dios te está probando y te va a quitar de aquí, te va a poner ahí abajo, va a poner a alguien que brille más que tú para que te des cuenta que hay una parte de esa torta cocida que todavía está cruda, que necesitas el fuego y la madurez de Dios para entender que no eres tan espiritual como pensabas, porque así nos pasa a todos. Para recibir lo que Dios quiere tenemos que estar hechos vuelta y vuelta, por un lado y por el otro, y así Dios nos va probando, así Dios nos va haciendo. Porque todos intentamos evitar algunas pruebas, pero Dios no lo va a permitir. No va a permitir que entremos en la tierra prometida sin que aprendamos las lecciones de las pruebas, que las pruebas tienen que enseñarnos. Porque Dios, levante su mano conmigo y diga: Dios, no, pero así no se lo cree nadie, dígalo creyendo, diga: Dios quiere gente madura. Y ahora escúcheme, no sé ustedes, pero yo tengo 55 años a día de hoy y nunca he visto nacer a un niño con barba, con voz de hombre y andando y diciendo, no sé, dame un paquete de tabaco y un mechero.
¿Cómo nacen los niños? Llorando, bebés pequeños. Esos no son inmaduros, son bebés. Y cuando viene un creyente nuevo, no es inmaduro, es un bebé. Lo que no es normal es que un creyente nuevo venga aquí y ya tenga madurez. No. Y tampoco es normal que tú, que llevas 10 años, seas un bebé espiritual, porque no maduras. Porque estás siempre con la queja, estás siempre con el no me visitan, no me ayudan, me voy de aquí, me voy allá, ahora vengo, ahora me voy, ahora no quiero. Eres un inmaduro. Y Dios con los inmaduros los trata como a niños. Ala, dale el caramelo, venga, pásale la mano por encima. Hasta que Dios se cansa y dice: con tu inmadurez no puedo tratar. Porque la inmadurez es el fruto de rechazar la sabiduría y los procesos de Dios. Y hay gente que no quiere sabiduría y que no quiere procesos. Y si no quieres sabiduría y no quieres procesos, te equivocaste de lugar, porque Dios siempre te va a mantener en los lugares para que pasen los procesos y no alcanzarás nada. ¿Sabes por qué Dios no te da lo que tiene prometido para ti? Porque si te pone en el lugar donde Dios te tiene prometido, se va a ver mucho más la inmadurez que si estás ahí abajo. No solo vas a dañar a la gente que Dios te ha puesto a ti, sino que te vas a dañar tú, porque vas a ser exhibido. Así que dale gracias a Dios que no te ha colocado donde tú crees que te tenía que colocar, porque si no hubiera sido exhibido. Si hubiera visto que estás todavía sin hacer, sin cocer. Escuche. Levante otra vez su mano conmigo y diga: los dones, pero dígalo creyendo, diga: los dones son gratis, la madurez cuesta mucho. Pastor, es que yo sé cantar, eso es un don de Dios. Es que se pone a predicar y predica, eso es don de Dios. Es que tiene ángel, es que tiene gracia, es que tiene carisma, esos son dones de Dios. Y los dones de Dios son gratis. Nadie los puede comprar. Se pueden perfeccionar, pero el que lo tiene, lo tiene. Pero es verdad que cantas, y es verdad que adoras, y es verdad que predicas y lo que quieras. Pero con lo que escribes con la mano lo borras con el codo, porque eres un inmaduro. Dios te usa aquí, sales ahí abajo y la mangas, porque eres un inmaduro. Los dones son gratis, pero la madurez cuesta. Cuando Dios quiere comunicarnos algo, escucha, acerca del lugar a donde Dios nos dirige, casi siempre nos habla de la meta o del destino culminado, pero rara vez descubrirás el proceso hasta llegar allí. Y el motivo es claro, porque la meta alienta, pero la ruta hacia el lugar donde Dios te envía hace todo lo contrario. ¿Me están entendiendo? La meta, Dios te va a poner en las naciones, José. Dios te va a poner por encima de todo, José. Eso alienta. Pero nunca le habló del proceso. Nunca le habló de todo lo que iba a sufrir. ¿Por qué? Porque eso desanima. La meta alienta, pero el proceso desanima. Nunca le mostró a José. Por medio de los sueños le mostró el destino. La posición de autoridad, de gobierno, de influencia. Esa sería la meta. Pero nunca le explicó que primero tenía que ser totalmente rechazado para después ser completamente aceptado. Entonces los procesos Dios no nos los dice. Nos dice dónde nos quiere llegar. Pero los procesos hay que pasarlos. Porque nos encantan las bendiciones de Dios, pero rara vez las condiciones. Pensamos que Dios tiene atajos porque nosotros somos especiales, que va a cortar nuestro camino al destino, lo va a hacer más corto, pero no es así. Los dones son un regalo, pero la madurez para proteger esos dones tiene que estar en nosotros toda la vida. Porque he visto a gente con grandes dones de Dios caer en lo más bajo porque no tienen madurez. ¿Qué protege los dones? ¿Qué protege la unción? ¿Qué protege el lugar donde Dios te pone? La madurez. Porque si no tienes madurez es cuestión de tiempo que te caigas. Por eso, en esencia, el propósito del desierto es capacitarnos para entrar en Canaán. Es decir, para entrar a los destinos y a los lugares de bendición de Dios. El propósito del desierto es la preparación para que una vez que estés, José,
seas capaz de perdonar a tus hermanos, seas capaz de no olvidarte de dónde vienes, seas capaz de saber que es Dios quien te ha puesto ahí, y seas capaz, y escuche bien lo que le voy a decir. Por eso José era maduro, porque quiero que entiendan aquí, y lo voy a dejar hasta aquí a la mitad. El próximo domingo continuaré, pero es tan importante que José, si no es maduro y vienen sus hermanos, después de todo lo que le ha hecho, de que le han vendido, de que le han quitado los mejores años, si empieza a darle vuelta al odio José, lo que hubiera pasado es que José rompe los planes de Dios, corta los planes de Dios por completo, porque todo lo que te llevó allí, José, fueron los planes de Dios. Pero no solo contigo, José, sino para su pueblo. Eras quien los tenía que perseverar. Dice la Biblia, para preservación de ellos me trajo Dios. Es decir, Dios tenía un plan con Israel, tenía un plan con las 12 tribus, las tenía que librar de esa hambruna. Si José no es maduro, arrebata contra sus hermanos y no entiende que al arrebatar contra ellos, no solamente está rompiendo en ellos la vida de ellos, sino su propia vida también carece de sentido, porque el propósito de Dios era, José, que tú pudieras bendecirlos a ellos para que el pueblo de Dios siguiera creciendo y siguiera multiplicándose en Egipto. Y muchas veces no entendemos, y ojalá entendiéramos como José, que no solo sus hermanos le necesitaban a él, sino que él también necesitaba a sus hermanos para cumplir el propósito y los planes de Dios para un pueblo que tenía que convertirse en una nación. Por eso hay que madurar si realmente queremos llegar al lugar donde Dios nos ha prometido que lleguemos. Hoy nos toca estar en el desierto y nos toca aprender la lección, nos toca madurar, nos toca aprender a perdonar, nos toca aprender a quitarnos el orgullo, nos toca aprender a saber que dependemos de Dios. ¿Habrá alguien aquí en esta iglesia que entienda que vamos camino a Canaán y que el desierto no es malo cuando se convierte en el proceso que nos va a situar en el lugar del destino que Dios ha preparado para nosotros? Vamos, iglesia, responda, denle un aplauso a Dios, diga: estoy en preparación. Voy a terminar con esto, voy a resumir el tercer punto. Si ya estamos en el desierto y aprendemos la lección y maduramos, vamos a entrar en Canaán. Ahora escuche, la libertad mental es más importante que la libertad física, porque Canaán exige conversión. Si todavía sentimos nostalgia de nuestra antigua vida, Dios no nos puede llevar a el lugar donde fluye la leche y la miel, porque en esencia el enemigo de Canaán es Egipto. Es decir, se lo voy a decir de esta manera: Dios no puede permitir que gente esclava, aunque son libres con mente de esclavo, entren en Canaán, porque entonces van a hacer de Canaán Egipto. Y para entrar en Canaán tienes que tener una mentalidad nueva. Es el mismo Dios, pero van a cambiar las cosas. La Biblia dice que en el momento que pisaron la tierra de Canaán, a los siguientes días ya no cayó maná, porque antes Dios los bendecía con la lluvia en el desierto, con el agua de la roca, y la lluvia de pan en el desierto. El mismo Dios que proveyó en el desierto iba a proveer en Canaán, pero de manera diferente. Ahora, si queréis comer, tenéis que labrar la tierra. Los ríos os van a dar agua y la lluvia, y la tierra os va a dar de comer. Es el mismo Dios que provee, sí, pero de manera diferente. Porque en Canaán se exige responsabilidad. Y si no eres responsable para vivir en libertad, si no estás preparado para entrar en Canaán y ser responsable, no puedes tener todas esas bendiciones. Porque en el desierto la comida estaba servida, el agua estaba servido, la ropa no se volvía vieja, crecía en el cuerpo. Pero cuando entran en Canaán es diferente. Ahora hay que trabajar,
Ahora hay responsabilidad. ¿Queréis comer? Hay que sembrar la tierra. Hay que levantarse temprano. Hay que elegir la semilla que siembras, porque según la semilla que siembras, así será la cosecha que recoges. ¿Me están entendiendo? Cuando uno está en el lugar de las promesas, tienes que ser responsable. Tienes que entender que la vida exige, esa vida espiritual donde Dios te posiciona, exige mucho más responsabilidad y mucho más trabajo que cuando estabas en Egipto. Lo que trato de decirle es que hay una gloria nueva, hay una Canaán nueva que viene para esta casa. Hay lugares que vamos a pisar que nunca hemos estado. Estoy creyendo a Dios que vienen multitudes, y eso significa que vamos a trabajar más, que vamos a tener más responsabilidad, que vamos a tener más bendición, porque la Canaán que Dios ha puesto delante de nosotros está para gente que no tenga mentalidad de esclavo, está para gente que entienda que lo que viene es grande y es poderoso, y no es el tiempo de que se prepare cuando venga, el tiempo de que se prepare es ahora, porque lo que viene es grande y lo que viene es poderoso. ¿Hay alguien que lo puede creer? ¿Hay alguien que puede aplaudir al Señor? ¿Hay alguien que puede decir: esa palabra de Dios es para mí y creo que lo que viene es poderoso? Muchos necesitan un cambio, y el cambio no depende de dónde vamos, sino de lo que sabemos. La transformación comienza con la información. Si de veras quieres cambiar, tienes que cambiar tu sistema de pensamientos, de quién recibes. Cambia tu biblioteca, cambia tus amigos, cambia tus influencias, porque si necesitas un cambio para algo, tienes que nutrirte de pensamientos nuevos, de pensamientos correctos para el lugar donde estás. John Maxwell dice: la definición de tonto es hacer siempre lo mismo y querer obtener un resultado diferente. Si usted quiere obtener un resultado diferente, tiene que dejar de hacer lo mismo que está haciendo hasta ahora. Y cuando entramos en Canaán, las cosas cambian. Y yo siento en el ambiente y en el espíritu y en la nube de gloria que viene para esta casa un territorio nuevo. Vienen momentos diferentes, vienen momentos de gloria. Y sabe que si usted no está preparado, alguien va a estar entrenando con la camiseta puesta, esperando que el entrenador diga: cambio, porque este ya no puede más, cambio. Y escuche, aquí usted no va a estar en los lugares por edad, no va a estar en lugares porque que le amamos, sí, que reconocemos todo lo que ha hecho, sí, pero da igual si tiene 18 o si tiene 60 o si tiene 90, mientras le sea útil al Señor y esté en el filo del Espíritu, Dios le va a usar. Pero si hay alguien que se quiere dormir, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Aquí estamos para trabajar, aquí estamos para dar lo mejor que tenemos, aquí estamos para decirle: Señor, estamos dispuestos, porque en Canaán son los tiempos de gloria que viene para esta casa. Y yo quiero saber cuánta gente se viene conmigo a Canaán. ¿Cuántos están preparados para ir a la tierra de su propósito, a la tierra de su destino? Voy a pedir al coro que venga rapidito. Usted tiene que prepararse, tiene que entender que hay que mojarse los pies. Vamos, denles aplauso fuerte a Dios. Mire, voy a terminar con esto, así de pie, solo un minuto más. Para entrar a Canaán hay que mojarse los pies. Para salir de Egipto no hizo falta, porque el mar rojo se abrió por sí solo. Y cuando se abrió el mar rojo, entonces pasaron todos. Pero para entrar en Canaán no. Josué capítulo 3 verso 8 dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Se tenían que parar en el borde, y a medida que pisaban el agua,
a medida que se mojaban los pies, se comenzaba a abrir. No es que se abrió entero, como el Mar Rojo. Es decir, a medida que cada paso dabas, se mojaban los pies y se comenzaba a abrir el agua. Puedes pasarte años en las orillas esperando que Dios abra el Jordán para animarte y que puedas pasar, pero lo que Dios está esperando es que tú te mojes los pies para que las aguas se comiencen a detener. Y tú tienes que mojarte los pies para estar en los lugares que Dios quiere. ¿Sabe? Para entrar en este lugar, ¿qué tuvimos que hacer? Vino un millonario y nos dijo: ¿cuánto necesitáis? Tanto. Nos hizo un cheque. No fue así. No se abrieron las aguas así. No. Estábamos en plena pandemia. Las iglesias estaban cerrando. El 60% de las finanzas de la iglesia había bajado. No venían más que 30 o 40 personas inscritos en una lista al servicio de la iglesia. Y Dios nos dijo: cruza el Jordán. Tienes que ir a un lugar 10 veces más grande. Tienes que pagar 8 veces más de los que estás pagando. Pero ¿cómo? Si no tenemos ahorros, si no tenemos dinero, tienes que mojarte los pies, porque a medida que te mojas los pies, las aguas se van a abrir. Y nos mojamos los pies, entramos sin recursos, entramos con el no de muchas personas. No lo vais a lograr, no lo podéis pagar, es demasiado grande ese sitio para vosotros. Pero ya hace casi 2 años que estamos aquí porque nos mojamos los pies. Aprende a correr riesgos, aprende a creerle a Dios. Si quieres vivir en Canaán, tienes que aprender a quitarte los zapatos y a mojarte los pies para conseguir todo lo que Dios tiene para ti. Habrá gente aquí que está dispuesta a quitarse los zapatos. ¿Cuántos están dispuestos a mojarse los pies para decir: lo que tú has dicho, yo lo creo? Voy camino a Canaán. Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Vamos, levante sus manos y comience a adorarle a Dios ahora. Adórele, adórele. Vamos, iglesia, alguien tiene que responder. Alguien tiene que venir camino a Canaán. Yo robosía. Las bendiciones de Dios te están esperando. Canaán te está esperando. Mójate los pies. Pasa al Jordán. Prepárate para lo que viene. Vamos, iglesia, levante tus manos ahí donde estás. El Espíritu de Dios está para tocarte, para bendecirte. Siento el Espíritu de Dios. Siento el poder de Dios. Vamos a Canaán. Salimos de la esclavitud, no para morir en el desierto, sino para alcanzar el propósito y los diseños de Dios para nuestra vida. Adora a la iglesia. Dale gloria y dale honra a Dios. Ahí donde estás, todo ojo se cierra y toda mano se levanta ahora. Levanta tus manos y adórale a Dios. Ahí donde estás, síguele adorándole. El Espíritu de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí en esta mañana para madurarte, para bendecirte, para prepararte para lo que viene. Quiero que me escuche, todo ojo se cierra ahora. Hay un destino que Dios ha puesto para ti. Es tu destino profético, es la Canaán espiritual.
el lugar donde Dios quiere bendecirte. Y no importa la situación, recuerda que una promesa divina es mucho más poderosa que el lugar donde te encuentras. Prepárate. Dios te está llamando a venir a Canaán. Si hubiera en esta mañana alguien que dice: pastor, yo estoy pasando por momentos difíciles. A veces creo que no he madurado lo suficiente. O estoy en el desierto, estoy resistiendo. Y todavía recuerdo el sabor a ajo y cebolla de Egipto. No es compatible con la miel y la leche. Por eso tiene que comenzar a cambiar espiritualmente sus papilas gustativas. Y comenzar a disfrutar del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Tiene que cambiar esa mentalidad de esclavo por una mentalidad de libre. Si hubiera alguien que dice: necesito fuerzas, yo sé que Dios tiene algo más para mí. Sé que Dios me va a llevar a esa Canaán espiritual, a ese lugar de propósito, de destino. Pero ahora estoy en el desierto, a veces confundido, a veces con poca fuerza. Y eso es normal. Pero en esta mañana la palabra de Dios vino direccionándote, vino bendiciéndote, vino trayendo revelación para que no te pares en el proceso, para que no bajes los brazos, para que no te des la vuelta, para que no mueras en el desierto, sino que seas de los que cruzan a conquistar el destino profético que Dios tiene para ti. Si hubiera alguien así que necesita oración, a la cuenta de 3, rápido, yo quiero que vengas al frente, porque quiero orar por ti. Quiero imponer manos sobre ti para que Dios te bendiga, para que Dios te fortalece. 1, 2, 3, venga, corra al altar para que Dios traiga revelación sobre tu vida, para que en esta mañana el Espíritu de Dios, todo lo que necesitas, lo que has venido a buscar, ya sea fuerza, ya sea consolación, ya sea dirección, ya sea salud, sea lo que sea que necesitas, ven, corre, porque quiero orar por ti en esta mañana. Mientras la iglesia sigue adorándole, siento que hay un espíritu tan poderoso en esta mañana, de restauración, de preparación, de sanidad, de gloria. Corra, no se quede en ese lugar. Si usted necesita ser bendecido, corra, venga al altar. Voy a pedir a la pastora y a los pastores que me ayuden a orar. Solo los pastores y la pastora. Pastor Pedrito, ¿andas por ahí? Vamos, corra, venga. El Espíritu de Dios está aquí. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos. Quiero orar por usted en este momento. Y toda la gente que nos ve por el internet. Vamos camino a Canaán, al lugar de la promesa de Dios, al destino profético. No te des por vencido. Ponle agallas al asunto y mójate los pies, porque las aguas del Jordán se van a abrir. Sigue bajando gente, porque hoy se va con fuerza, hoy se va con ánimo, hoy se va bendecido. Ahí donde está, levante sus manos. Quiero orar por usted. Todo ojo se cierra, toda mano se levanta. El coro me está ayudando hablando en lenguas. El Espíritu de Dios se está moviendo aquí ahora. Vamos, comiéncele a adorar, comience a clamar, comience a pedir ahora. El Espíritu de Dios va a traer revelación, va a traer fortaleza, va a traer madurez, va a traer sobre su vida la verdad para que aprenda a caminar en libertad. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro tu gloria y declaro tu poder y declaro tu espíritu. Tu palabra es verdad. Tú eres, Señor, el que trae revelación a nuestras vidas para romper con todo poder espiritual, para romper toda mentira del enemigo. En esta hora clamo y te pido por cada uno de ellos para que los prepares, para que los liberes, para que traigas madurez, para que traigas revelación, para que entiendan que vivir en libertad exige responsabilidad, preparación,
para el destino profético. Prepáranos, Señor, para todo aquello que tú los has llamado. Hoy declaro espíritu de sabiduría y espíritu de revelación sobre cada uno de ellos. A la cuenta de 3, recíbelo ahí donde estás. 1, 2, 3, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Fuego de Dios sobre ti. Comiencen a orar por ellos. Espíritu de Dios, recíbelo. Demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra su poder, demuestra su poder. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra su poder, demuestra su poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra su poder, demuestra aguas, cuídame las llamas y demuestra su poder, demuestra su poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra su poder, demuestra su poder. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra su poder, demuestra su poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra su poder, demuestra su poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. Promesas, Dios de abundancia, das mucho más allá. Señor, no fallará, tu nombre sin igual, nada nos detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, más mucho más allá. Señor, no fallará, su nombre sin igual, nada me detendrá,
Sí, Señor. Vamos, levanta tus manos, adórale. El Espíritu de Dios está caminando en este lugar. Él está trayendo fuerza, renuevo, gloria, bendición. Nos está preparando para lo que viene. Lo que viene es grande, lo que viene es poderoso. Canaán nos está esperando. Vamos, iglesia, levante tus manos ahí donde estás. La gente que está atrás sentada, levante sus manos. La gente que está aquí, no la toque, no la moleste. Déjela que reciba. La gente que nos ve por el internet, ahí donde está, yo lo bendigo y declaro la bendición de Dios sobre usted, sobre su casa, sobre su familia, sobre lo que tiene. Prepárese para ese destino profético que Dios tiene para usted.